Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Tenemos los tiempos en contra en más de un aspecto. Es uno de ellos el aspecto por el cual nos rodea un bullicio en donde lo que opera en derredor nuestro es indiscernible, se nos presenta así. Es un fenómeno, estimo, global, en donde en cada región, en cada confín del globo, se encuentran sus particularidades culturales, según la región que se trate. Imaginemos por un minuto que ese bullicio, en donde cada quien escucha menos, ¿sí? Se va generando cada vez más, retroalimentando el hábito de escuchar menos, ese bullicio va bajando y paulatinamente nos invita a un hábito que conocimos en algún momento, pero quizá teníamos muy relegado. Y es el hábito de la escucha. Uno lo piensa esto desde los sentidos comunes también, en conversaciones cotidianas, y charla con amigos y dice, sí, cada vez nos escuchamos menos, etc. Pero invito a hacer una especie de traslación y de algún modo una especie de comparación o equidistancia, ¿sí? En donde una instancia se puede mirar con la otra de frente y ver qué tienen en común, y es la instancia de cuáles son las imágenes que nos rodean, las que elegimos y las que creemos elegir, y qué es lo que priorizamos en nuestro vínculo con las imágenes. Y me di cuenta, a través del tiempo, que paulatinamente, cada vez más, nuestra jerarquía en la atención con las imágenes, específicamente las que más nos ocupa a nosotros, las imágenes cinematográficas, hacen figura, sobre todo, la cuestión de, precisamente, redundo en el término, la figura. Y le prestamos menos atención al componente del sonido. Si bien la imagen completa se compone de figura y sonido, o de imagen y sonido, más profesionalmente pensado al aire, lo que podemos decir es que hay un aspecto que lo tenemos relegado y naturalizadamente relegado. ¿Qué pasa si hacemos un pequeño ejercicio de, así como nos dedicamos acá a pensar la imagen, en algún momento pensamos el sonido, inclusive lo hemos pensado desde los registros sonoros musicales, como el sonido también, conviviendo con la figura, conviviendo con lo que habitualmente pensamos como imagen, es un modo de pensamiento también. ¿Y cómo se cristaliza esto en el cine? Hacia allá vamos. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput.
si hablamos de escuchar, siempre, esto es un buen hábito, arrancamos con estos acordes de Miles Davis, del disco Kind of Blue. Cuando digo que es un buen hábito, digo, yo menciono a Miles Davis y ya desnaturalizamos el hecho de que ahí hay un sonido, ¿sí? Como, sí, las primeras, a lo mejor el primer programa que escuchamos Periferias del Cine, sí, dijimos que es esta música, y después cuando ya la tuvimos como un tópico que circula auditivo entre nosotros, ya está, ¿sí? Ya lo olvidamos, está incorporado. En la medida que lo jerarquizo desde la palabra, la atención vuelve. Por lo tanto, hay mucho que pensar en relación al sonido y cómo al sonido podemos revalorizarlo en el cine, inclusive en el momento del acto de ver una película. Un ejemplo que aparece muchísimo, el sonido opera en una película, y esto nuestro invitado de hoy, que ya lo tenemos en línea, sabrá muchísimo también, opera en función del montaje también, ¿no? Contribuye al montaje. Si un registro sonoro empieza en una toma que transcurre en un espacio determinado, después nos vamos a otra toma que transcurre en otro espacio determinado, o sea, otra escena, ¿sí? Y el sonido se continúa, ese sonido contribuyó a la pegatina entre un lugar y otro. O sea, ahí hay un concepto entre imagen y sonido, en la conjunción de los dos aspectos. Entonces, el sonido en este sentido no es que merezca ser racionalizado, en el sentido de que si racionalizo el sonido, si hago evidente esto, si lo dimensiono, si lo hago consciente, mato la película o mato mi vínculo con la película. No, es exactamente al revés. Uno puede aprovechar perceptivamente mucho más el mundo que tiene adelante. En este sentido, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que la semana pasada tuvimos a alguien de Cuba, hoy directamente de Chile. Doctor en Filosofía por la Universidad de París 8, docente e investigador de la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso, en Chile, es miembro del Centro de Investigaciones Artísticas de la misma casa de estudios, es músico y es creador de piezas audiovisuales. Publicó los textos Sonido y Acontecimiento en el 2017, No Lego, Filosofía y Experimentación Sonora, 2023, y Fotogramas, este último junto a Giovanni Festa. Giovanni Festa lo tuvimos acá hace algunos encuentros, y hablamos muchísimo del concepto del fotograma, del concepto del montaje. O sea, en realidad fuimos llegando al fotograma hacia el final y nos quedó poco tiempo y es la excusa para seguir retomando la materia, ¿no? Bueno, y en este momento estoy presentando a Gustavo Celedón Borges. ¿Cómo estás, Gustavo? Acá Luis Frank te saluda desde Argentina. Estás muteado, te comento, ¿eh? A ver, Avi. No te escucho. A ver. A ver. Tú me tienes, ¿no? Ahí está. A ver, ahí te escucho. Ya. Bueno, hola, yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás, Luis? Bien, muy bien. Acá calentando los motores para que podamos hablar de sonido, ¿sí? Me interesa mucho este vínculo tuyo, de algún que otro trabajo que encontré. No encontré tu libro, pero voy tras él. En relación al sonido y el pensamiento, ¿no? ¿Cómo podemos pensar cómo un sonido adviene? ¿Sí? Esto, digamos, lo podemos pensar desde la lógica del acontecimiento de Badiou, pero me interesaría que lleguemos a eso, ¿no? Cuando yo recién ejemplificaba un poco con una de las funciones posibles y coexistentes del sonido en una película, ¿sí? Hablaba de algo que digamos que es un recurso que es muy usado, ¿sí? Pero naturalizado, en el sentido que uno no lo piensa cuando está mirando una película, ¿sí? O sea, más o menos uno lo piensa en el momento, por lo menos cuando es mi caso, me gusta hacer con las películas, si las tengo, un trabajo como de laboratorio, que voy investigando cachito a cachito, ¿sí? Entonces digo, acá está esto, pero en el momento uno lo incorporó de un modo, ¿sí? Después lo incorpora de otro, en el momento que lo hace consciente. ¿Cómo pensás vos en términos generales este vínculo entre sonido y figura, vamos a llamarlo así? Bueno, hay una... Nosotros estamos insertos en una tradición de pensamiento occidental, ¿ya?
y, por ejemplo, gran parte de la filosofía que se enseña en las instituciones, desde el colegio a las instituciones de educación superior, nos enseñan filosofía de herencia griega, ¿ya? Y la filosofía de herencia griega es particularmente una filosofía visual, ¿ya? Tienes Aristóteles, la metafísica, que dice que la vista es el órgano predilecto, ¿no es cierto? El sentido predilecto. Platón, la palabra idea en Platón viene de ver, ¿no es cierto? Lo visto, el eidos, Mm. ¿ya? Entonces, particularmente, bueno, y hay mucho que hablar al respecto, pero si resumimos, efectivamente la filosofía occidental es una filosofía visual, ya de la cual se genera, ¿no es cierto?, una cultura visual. Nosotros estamos inmersos en una cultura visual, ¿ya? Eh, entonces, el sonido, cuando adviene, ya siempre desde la lógica de la filosofía occidental, debería debería romper la lógica de, ¿no es cierto?, este ordenamiento visual, ¿ya? Por lo tanto, o sea, su advenimiento implica y debería implicar otra forma de pensar, ¿ya? Por ejemplo, en este libro, Filosofía de Experimentación Sonora, me agarro mucho de Rancière, de su idea de reparto de lo sensible, ¿En qué consiste? pero ¿En qué el reparto consiste de lo eso? sensible es un concepto, ¿no?, es complejo, ¿ya? Pero básicamente Rancière dice que la sensibilidad está repartida, ¿ya? Repartida. Y ese reparto, ¿no es cierto?, coincide a la vez con un reparto social, ¿ya? Es decir, quienes, de alguna manera, el arte, ¿no es cierto?, en general, ya es detentado por unos pocos, o sea, son algunos los que sienten, ¿ya? Y enseñan ya a los otros, al resto del mundo, a sentir. Entonces, Rancière busca justamente sublevar este reparto, ¿ya? Pero ello trato de pensar otra cosa, que le llamé reparto de los sentidos, ¿ya? Ajá. Es Te hago decir, una, discúlpame, te interrumpo ¿no? porque me haces pensar en algo con esto que decís. ¿Sí? Es si hay reparto de los sentidos, ¿sí? Y Claro, ese reparto es simultáneo, porque es simultáneo. La claro. pregunta es una pregunta muy banal y para abrir el juego. ¿Se puede prestar atención simultánea en varios frentes? Eh, 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 es la idea, es la idea. O Es sea, un mira, entrenamiento, ¿no? Estimo que es claro. que es un entrenamiento esto. Claro, o sea, mira, por ejemplo, Michel Chon, ¿no es cierto? El famoso Michel Chon, a quien yo soy bastante crítico con él, ¿ya? Pero básicamente él escribe este manual del sonido en el cine, que es la audiovisión. Y yo creo que la idea más rescatable que tiene ese libro es justamente la idea de audiovisión. Es decir, un sentido como entremedio, que no es ni visual ni sonoro, sino que es a la vez las dos cosas, ¿ya? Ajá. Como que como que en el cine, ¿no es cierto?, ya nos enfrentamos a una situación audiovisual que, ¿no es cierto?, apreciamos audiovisualmente a la vez. Ya no es Bien. que el sonido y la visión estén actuando independientemente, sino que deberían estar actuando conjuntamente. Y desde ahí, ¿no es cierto?, saca eh, todas sus conclusiones, ¿ya? Que por lo demás son bastante fenomenológicas, pero yo creo que la idea de la audición es bien interesante. Entonces nos habla justamente de una necesidad de volver o de pensar siempre, ¿no es cierto?, ese reparto de los sentidos. ¿Por qué los sentidos están repartidos de esa forma? ¿Ya? De esa forma en donde justamente lo visual es lo preponderante, ¿ya? Y Michel Chion, ¿no es cierto? Podemos hablar de esto. ¿Qué hace Michel Chion? O sea, Michel Chion finalmente coloca el concepto de audición, pero uno lee las páginas y nuevamente, ¿no es cierto?, hay siempre una preponderancia visual, en la medida que, por ejemplo, el sonido es solo un valor añadido en la película y nada más que eso, ¿ya? Con eso no quiero decir, en todo caso, que hay que dar vuelta a la situación, ¿no es cierto?, porque el cine se ve, ¿ya? Pero cuando el cine se ve, ¿no es cierto?, también se escucha. Entonces, esa relación entre sonido y la imagen es muy importante porque efectivamente los medios para hacer sonido son cada vez más disponibles, están cada vez más disponibles, ¿no es cierto? Entonces, el cine se está volviendo una cosa muy sonora últimamente, ¿ya?
Y es importante pensarlo, Esa para que sonoridad, justamente... pero discúlpame, ¿Mm? esa sonoridad contemporánea, ¿está preparada, no, o está concebida, mejor dicho, como para que nosotros la valoricemos conscientemente, o está preparada para ser incorporada al imaginario del momento, en el momento en que estamos frente a un material, a una película, y que entre por el inconsciente como un elemento más? Claro, es que ha sido un poco, eso último ha sido un poco la tendencia cinematográfica más mainstream, ¿no es cierto? Ujú. Básicamente, que es, digamos, preocuparse un poco de la alta fidelidad del sonido, ¿ya? Que la cosa suene espectacular, ¿ya? Que suene bien, Como ¿ya? si Y estuviera ahí, eso, como si eso que suena estuviera ahí frente a mm, nosotros y no fuera parte de una virtualidad que tenemos delante. exacto, claro. O sea, cuando es solamente la alta fidelidad el objetivo, se pierde mucho. O sea, la escucha está de antemano dirigida, ¿no es cierto?, a lo que está bien concebido, lo que está bien técnicamente producido, cosa que no está mal, ¿ya? Pero el punto es cuando hay ideas sonoras en el cine, ¿ya? Eh, Qué interesante y esto cuando... de hay ideas sonoras en el cine, Claro. ¿sí? Sí, ya hay Y ya, muchas, hay muchas ya, perdón, discúlpame, ya en el espontáneas. cine silente, ya en el cine Sí, silente. por supuesto, por supuesto, claro. Y cuando esas ideas empiezan a funcionar, se hace muy interesante el trabajo cinematográfico, ¿ya? Porque eh, demuestra, ¿no es cierto?, que el concepto de audiovisual, ¿no es cierto?, es hecho consciente, ¿ya? Y por tanto se trabaja audiovisualmente, ¿ya? Por ejemplo, tú ves las películas de Leos Carax, por ejemplo, hay momentos en que la música se roba la película, o sea, y hay una escena que es totalmente para escuchar, ¿ya? Y en todas las películas de Leos Carax ocurre eso, ¿no es cierto? Como que la imagen es secuestrada por el sonido y ocurre un clímax que es musical, Ujú. ¿ya? Y claro, pero eso tampoco es en medio de la imagen, sino que es en un reparto que imagen y sonido van compartiendo, ¿ya? Se van tejiendo mutuamente para justamente producir un buen trabajo, una buena Ujú. película, ¿no es cierto? Se Ya no es una separan, competencia, ¿no es se cierto? separan y se unen Mm, simultáneamente, ¿no? claro, En distintos frentes, se podría claro. decir, pero que son simultáneos también, ¿sí? Yo te doy un ejemplo. Hay una película fantástica que circuló bastante por aquí, que es una película cineasta argentino, Martín Farina, El cambio de guardia. Él documenta a un grupo de amigos a través del tiempo, que uno de ellos es su padre, que se conocieron en la colimba acá, lo que era el servicio militar en su momento, ya por suerte abolido. Este, y bueno, charlas entre ellos y diferentes aspectos, digamos, con la cámara que él puede capturar del grupo e individualmente. Hay algunos momentos de la película, te voy a hablar de un componente sonoro que me hizo separar en esos momentos sonido e imagen, donde hay varios registros simultáneos, donde ellos, pues es un plano detalle de un objeto, y están escuchando, pues ese objeto puede ser una radio, por ejemplo, no, pues yo te voy a decir que están escuchando una noticia, hay una noticia que suena que cristaliza una época determinada, un momento del país determinado, ¿sí? En donde se escuchaba una noticia de Latinoamérica, ¿sí? Este, ¿Qué pasa? La película tiene diferentes anclajes según los momentos políticos que en general se evidencian en relación a los diálogos que tienen, que algunos son peleas, pues son peleas ideológicas, en otros aspectos por medio de la noticia que sale de la radio, ¿sí? Entonces vos te das cuenta que ahí hay un elemento que lo desnaturalizás al investigarlo, que es ese sonido radial pudo haber sido incorporado ahí, en ese momento, ¿sí? No en función de lo que podemos pensar de una trampa maliciosa, sino en función de un concepto de imagen, ¿sí?, que organiza la estructura de la película.
¿sí? Porque si no tendría que pensar uno, muy inocentemente, que en un documental uno va y registra nada más y después lo arma. No es eso. Un documental es un concepto donde entran aspectos de relato, ¿sí? Y los relatos, inevitablemente, aunque sean del registro documental, uno los interviene, ¿sí? Y los organiza estructuralmente. Pero hay algo muy interesante ahí, que es un aspecto más del sonido. Una guitarra criolla que suena en el momento en que está saliendo de la radio esa noticia, ¿sí? En donde vos pensás en un determinado anclaje político, en una época, en una pelea entre ellos inclusive que estaría transcurriendo por ahí. Vos fíjate los registros sonoros a la vez. Pero la guitarra criolla suena más fuerte que todo el resto. Esa guitarra criolla a mí me reconduce directamente a que lo que jerarquiza el director de la película es la cuestión de la amistad entre ellos, ¿sí? Porque es como que otorga una especie de sentimentalismo, no malentendido, no sentimentalismo como algo de trazo grueso, pero un sentimiento del momento. Hay algo que se jerarquiza ahí, que es el vínculo por sobre las disputas ideológicas, ¿sí? Y eso está por medio del sonido, o sea, por medio del aspecto perceptivo que es el sonido, ¿sí? Ahora, para darte cuenta de eso, ¿sí? Tenés que verlo muy de afuera, tenés que investigarlo. O sea, en el momento que estás dándote cuenta, eso pasa, si se incorpora inconscientemente quizás, ¿sí? Entonces digo, las cuestiones acá que entran a jugar con los recursos que un cineasta tiene a mano y con todo lo que vos mencionabas ahora de la sofisticación de la digitalización actual y todo esto, ¿no? Como, si yo pienso, como hace un ratito se me ocurría en el cine silente, como en el cine silente el espectador tenía la invitación a reconstruir mucho más él todo lo que es el sonido, porque trabaja con sus sonidos previos, no de las imágenes cinematográficas solamente, sino de las imágenes en la vida, las imágenes mentales me refiero, ¿sí? Te doy toda esta ejemplificación de atrás hacia adelante y a la inversa para que podamos seguir pensando esta cuestión. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, o sea, el ejemplo que tú das, no he visto lamentablemente esa película, la voy a buscar, pero el ejemplo que tú das es un muy buen ejemplo, o sea, cómo finalmente hay un montaje ahí, que es un montaje conceptual, porque es el montaje, digamos, del sentido de la película, que está justamente dado por el sonido, dado por una experiencia sonora, por un acontecimiento sonoro que se da en la película, ¿ya? Y eso implica que hay que escuchar, hay que ir, hay que ir escuchando la película también, ¿no es cierto? Es fundamental, porque también hay señales, hay ideas, como te decía. Por ejemplo, y siguiendo con el cine argentino, yo admiro la introducción, toda la primera, ¿no es cierto?, escena de la Ciénaga, ¿ya? De Luisa Bien, sí, Martel. por O sea, ahí supuesto, por supuesto. hay un trabajo sonoro, pero brillante, brillante, Sí, brillante, sí, brillante. sí, Son muchas cosas sonoras que están sucediendo y muy importantes. O que sea, contribuye al extrañamiento del ambiente, de la ambientación. claro, claro, pero por ejemplo, mira, por nombrar algo, o sea, hay sonidos que son de una tormenta que se avecina, ¿ya? Hay sonidos que están en la montaña y hay sonidos que están en la piscina y sonidos que están dentro de la casa. Entonces, todo eso te arma el espacio en el cual va a transcurrir todo el rato de la película, ¿ya? Y lo arma sonoramente, sonoramente, ¿no es cierto? Es una región, es un lugar y es un lugar más específico, una casa, ¿no es cierto? Em, con el sonido de los cristales, Las la copas. música, ¿cierto? Las copas, no, sí, es espectacular. Y todo, no necesariamente tiene un significado, pero todo se monta justamente para construir tanto el espacio, la temporalidad también, pero también un poco el contexto sociopolítico de la película, ¿ya? Y es magnífico, ¿ya? Entonces, claro, cuando te das cuenta que el cine sí ha trabajado el sonido de esa manera, ¿no es cierto? Es algo que hay que rescatar, para que justamente, ¿no es cierto?, esta época de reconfiguración audiovisual, ¿ya? Reconfiguración porque se está haciendo con digital, bueno, llevamos mucho tiempo, pero, ¿no es cierto?, se está haciendo mucho trabajo, hay muchas imágenes que circulan por muchos lados, ¿no es cierto? Eh, eh, Sería siempre necesario, ¿no es cierto?, que junto a un trabajo real sobre la imagen, ¿no es cierto?, estuviera siempre acompañado también de un trabajo real sobre el sonido, ¿ya? Y que esa idea de audiovisualidad nunca se nos pierda.
Ujú, Mm, exactamente. Ahora, ¿cómo el sonido, y acá vamos directamente a Badiou, mm. puede ser un acontecimiento? Ya, bueno, em, bueno, la noción de acontecimiento en Badiou, a grandes rasgos, mía, muy grandes rasgos, ¿no es cierto? Hay escrito 3 libros gigantes, ¿no es cierto? Siempre está, Eh, está con o sea, el acontecimiento es el gran tema de él. El ser y el sí, acontecimiento claro, es su libro capital, así que eh, claro. Mira, a grandes rasgos, ¿no es cierto? Miramos el mundo, ya, o percibimos el mundo, ya, pensamos el mundo, comprendemos el mundo a partir de una serie de categorías, ¿no es cierto? Eh, que aplicamos, ¿no es cierto? Cuando algo aparece, decimos, mira, eso es alto, eso es bajo, ¿no es cierto? En fin, o sea, comprendemos el mundo por un lenguaje, ¿ya? Pero pasan cosas, ¿no es cierto?, Eh, que rompen el lenguaje, que rompen nuestra capacidad de comprensión, ¿ya? Y debemos, de alguna manera, crear, ingeniarnos, ¿no es cierto?, para poder nombrar eso. Eso es el acontecimiento, aquello que quiebra el lenguaje, ¿ya? Y por tanto, que quiebra también nuestra seguridad, o sea, eh, si me que permitís, quiebra... ¿Mm? si me permitís, Gustavo, Sí, eh, sí, por supuesto. pensando en la idea de acontecimiento, que lo pensamos mucho en relación a dónde está eh, la, la entidad artística de una obra, ¿no? Es cuando algo adviene y uno no lo estaba esperando. Hay algo que estaba perteneciendo a ese mundo, pero ese mundo no se estaba enterando de algún modo, ¿sí? Entonces, eso que quiebra o eso que rompe, o eso que interpela el lenguaje, también estaba ahí perteneciéndole. O sea, esto también se encarga de Badiou de aclarar, ¿no? O sea, siempre dice, eso es perteneciente a este mundo, no es de otra, no es de otro lado. No, o sea, también pertenecía acá, pero en ese momento adviene y, Claro, y ahí después, bueno, ahí se verá si eso que tiene carácter acontecimiental se cristaliza y sí se deviene acontecimiento si se enquilosa, no. Si después pasa a ser hábito, costumbre, tópico o cliché, en el peor de los casos, ¿sí? Ahí sí ya se estandarizó. ¿M? Pero en tanto claro, conserve su carácter de acontecimiento, su carácter, podemos pensar en primer término, un término muy apresurado, pero hay algo de lo revolucionario ahí que de eso, ¿sí? De esa percepción diferente, ¿sí? Que está tocándonos, digamos, el oído, ¿sí? De algún modo. ¿No? Interpela el lenguaje, pero digamos, se incorpora también al lenguaje, está como abriéndose paso a los codazos, digamos, como diríamos por estos lares. claro, exacto. Eh, claro, o sea, mira, a ver, ese libro, El sonido de acontecimiento, está escrito muy también, o sea, estaba Badiou, pero también está John Cage, sobre todo John Cage. Ah, bien, ¿Ya? es un gran ejemplo. Claro, claro, John Cage era, digamos, es el músico, ¿no es cierto?, de la emancipación sonora, por la emancipación del sonido, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Em, que yo creo que hay una frase que resume ese pensamiento, o sea, que la música, dice, ha pensado los sonidos no, o sea, la música no ha escuchado los sonidos, sino que la música más bien se dedica como a organizar los sonidos, ¿ya? Lo que disfruta la música es la relación entre sonidos, y sobre todo los compositores, está pensando en los compositores, ¿no es cierto? Es la relación entre sonidos y no los sonidos como tales, ¿ya? Ujú. Ahora, no es que existan sonidos como tales, ya sonidos en sí, sino que en el fondo, no sé, pues, o sea, cuando uno escucha, ¿no es cierto? Por ejemplo, pienso en la escucha profunda de Paulino Olivero, ¿no es cierto? Cuando se escucha un sonido, tiene duración, tiene intensidad, ¿no es cierto? Aparece, desaparece lentamente, ¿no es cierto? Y aparece otro sonido, en fin, como escuchar eso, ¿no es cierto? Ya no, o resistiendo, ¿no es cierto? Resistiendo primeramente a las organizaciones mentales que uno hace. Ya yo creo que justamente la idea de escucha tiene que ver con permitir, ¿no es cierto?, que esos sonidos acontezcan, por eso es acontecimiento, ¿ya? Antes precisamente
de taparlo, ¿no es cierto?, con todas las lógicas, ¿no es cierto?, que acostumbramos tener, ¿ya? Entonces, lo que hacía Cage normalmente era, ¿no es cierto?, tirar los dados, en fin, inventaba un montón de cosas para poder justamente organizar los sonidos sin que estuvieran involucrados sus prejuicios, ¿ya? A lo mejor exagera, ¿ya? Eh, pero la idea es interesante, o sea, hay un momento que es acondicionamiento, ¿ya? Y que el sonido, ¿ya? Eh, eh, lo evidencia todo el tiempo. Es como decir, yo escucho, mira, esto está ocurriendo. O sea, el sonido es una, o sea, el sonido ni siquiera es algo, es una vibración de la materia. O sea, es como que la materia dijera, mira, estoy vivo, estoy viva, quiero decir, ¿ya? Y es esa vida de la materia, ¿no es cierto?, la que se manifiesta como acontecimiento en el sonido, ¿ya? Ujú. Eh, claro, es un pensamiento, yo diría que es un pensamiento vital del sonido, ¿ya? Eh, lo otro, como otro punto, es que, ¿no es cierto?, como te decía, si somos parte de una cultura visual, cuando el sonido se manifiesta, ¿ya? Y se manifiesta en un concierto, se manifiesta, no sé, hace unos días me encontré con un pájaro carpintero en el sur de Chile, y cómo suena, qué impresionante cómo suena cuando le pega al árbol, o sea, el sonido adviene, ¿ya? Adviene y en la medida en que nosotros estemos abiertos a ese advenimiento, ya estamos abiertos también, ¿no es cierto?, a que el acontecimiento sea parte del continuo de la vida, ¿no es cierto? No solamente como un punto que aparece de vez en cuando, ¿ya? Eh, esa, 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 digamos, ese quiebre con mi hábito visual o con nuestro hábito visual, ¿no es cierto? Es un acontecimiento importante en el ámbito perceptivo, en el ámbito sensible en general, ¿no es cierto? Y por eso también es interesante cuando pasa eso en el cine, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ves una película de Jacques Tati, no sé, el- las vacaciones del señor Hulot, ¿no es cierto? También esa primera escena, ¿no es cierto? Cuando suena el auto, ¿ya? Es un placer sonoro, ¿no es cierto? Porque el sonido está tan bien trabajado, o sea, Tati es como un precursor del diseño sonoro, ¿ya? Está tan bien trabajado, Te agradezco suena el yo sonido, ¿no es cierto? te agradezco ¿Mm? especialmente que hayas nombrado a Jacques Tati, porque es uno de los grandes autores que se le presta muy, muy poca atención. Es muy nombrado, muy prestigioso, pero poco referido en general, ¿sí? O sea, Mm, se ve poco Tati, se revisiona muy poco a Tati. Se lo nombra como algo lejano y prestigioso, ¿sí? A veces el claro, prestigio juega en contra, ¿sí? O sea, te hace injustamente antipopular, por llamarlo de algún modo. ¿Mm? Y Tati claro. es eso, y Tati es eso. No, te interrumpí, decías. No, sí, sí, perfecto. O sea, y claro, o sea, bueno, Jack Tati trabaja el sonido de una forma tan especial, ¿no es cierto? O sea, se nota ahí que hay un gusto por la escucha, ¿no es cierto? Eh, y lo mismo que tú contabas, ¿no es cierto?, de este sonido de la guitarra. Por ejemplo, el auto, ¿no es cierto?, suena todo suena mal, ¿no es cierto? Tiene el motor malo, pero te dice algo sobre el personaje. O sea, de entrada, ¿no es cierto? Mira, este personaje va, ¿no es cierto?, a este balneario de alta sociedad con un auto malo. O sea, ya sabes que el personaje suena así, ¿ya? En el fondo es el sonido del personaje, ¿ya? Entonces, en vez de un relato, ¿no es cierto? En vez de una voz en off, en vez de características visuales, es un sonido, ¿no es cierto? El que te alerta de lo que viene, ¿no es cierto? Del personaje del que estamos hablando. Eh, Exacto. y claro, o sea, cuando una película suena es sumamente interesante. El, pasa algo, o sea, por ejemplo, en Hollywood, ¿no es cierto? Para Hollywood el sonido, ¿no es cierto?, debe en rigor no escucharse, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el sonido no puede despertar al espectador, ¿no es cierto?, de su hipnosis, por decirlo de algún modo, ¿ya? Ujú. El sonido también tiene que construir, tiene que contribuir, perdón, a esa hipnosis, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, un sonido que no salta, es un sonido plano, ¿no es cierto? Y es un sonido, sobre todo, espectacular, que tiene mucho que ver
¿no es cierto? 5.1 y bueno, ahora hay mucho más que 5.1, bien espectacular, con buen sonido, ¿no es cierto? Norma THC, en fin, ¿ya? Para justamente no permitir que el espectador se mueva, o sea, el espectador está prácticamente quieto, ¿no es cierto? Porque tiene incluso tiene la pantalla, tiene los sonidos, la pantalla es brillante, ¿no es cierto? Y los sonidos cerca de la piel, o sea, está como siendo atacado, por decirlo de Ujú. algún modo. En cambio, cuando hay un sonido que se sale de norma, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Que salta, que suena más fuerte, que llama la atención, ¿no es cierto? Eso rompe, ¿no es cierto? El hábito hipnótico del espectador, ¿no es cierto? Entonces, uno tiende a pensar entonces que una buena película, ¿no es cierto? Es justamente una película dinámica, o sea, que es capaz de ir rompiendo, ¿no es cierto?, cualquier tendencia del espectador, ¿no es cierto? Y el espectador entra de otro modo, Ujú. ¿ya? Adquiere subjetividad, ¿no es cierto? Pasa a ser parte de la película, digamos, Mediante ¿ya? estímulos. Claro, claro. Eh, y hay muchos ejemplos. Ahora, Barry es un... en eso me quería detener. Supongamos, o sea, hay muchas formas, porque el sonido también nos viene, pero no es solamente lo que nos viene, es lo que construimos. Acá Sí, tenemos al chino Nicolás Román, que lo tengo enfrente, que es nuestro operador, ¿sí? Que, por ejemplo, yo lo nombro, a veces interactúo, la gente ni se entera de la voz del chino Nicolás Román, no sabe, ¿sí? O sea, pero lo construye, ¿sí? Y construye también una voz del chino Nicolás Román, nuestro operador, ¿se entiende? Por ejemplo, ¿sí? Por eso te decía antes esto del cine silente, ¿no? Del cine mudo, de lo que se llama hasta el 30. eh, Moneda más, moneda menos de tiempo, ¿no? Depende del país, pero 29 y 30. Este, esta demanda auditiva la tenemos, aunque sea inconscientemente. Entonces el sonido lo organizamos también, por más que no esté ahí. claro. Ahí lo que estaba faltando, en términos generales, que se fue organizando con el tiempo, en relación al montaje orgánico, que hablamos de la forma más clásica del cine, es precisamente esta percepción de invisibilización del montaje mismo, ¿sí? Por lo cual eso sería toda una unidad sin cortes. Entonces eso estaba faltando porque los entretítulos le estaban impidiendo ese vínculo, digamos, ese flujo, ¿sí? Le cortaba el flujo al entretítulo con las palabras que decía sobre fondo negro el personaje. ¿Sí? Con el sonoro eso se radica, ¿sí? Eso no está más, pero a la vez lo que no nos damos cuenta es que se han perdido, esto, decime vos qué pensás, por favor, modos expresivos del cine silente al incorporar el sonido. ¿Se entiende? O sea, hay formas expresivas, formas actorales, o sea, Mm. modo inclusive de montaje, composiciones del espacio, ¿sí? Que se relegan en función de una mayor, entre comillas, verosimilitud, ¿sí? Que todo organiza un verosímil, por eso lo pongo entre comillas. ¿Vos cómo lo ves todo esto? Sí, tienes toda la razón. Mira, tú, en esta película Babylon, ¿cómo se llama el director? Siempre se me olvida, el director de La La Land también. Ah, Eh, sí, 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 sí. No me, o sea, no es un amigo de la eh, casa, pero bueno. no, no, es un amigo de la casa. Pero, por ejemplo, el tipo, claro, ese tipo le gusta el sonido, ¿ya? No sé si lo trabaja muy bien, yo creo que no tiene muy buenas ideas. Pero en Babylon, esta película... Damien Chazelle. Sí. Este película Babylon muestra efectivamente cuando llega el sonoro a Hollywood, ¿no es cierto? Y cambia todo, cambia todo, cambia todo. Justamente la cuestión actoral, sobre todo, eso trata la película, ¿no es cierto? Eh, Porque los actores comienzan a hablar, ¿ya? Comienzan a hablar. Y de hecho, digamos, los grandes, digamos, por decirlo como los grandes amantes, ¿no es cierto?, del cine antes del sonoro, reclaman eso, porque en el fondo el sonoro, ¿qué es lo que trae? El diálogo, trae las palabras, trae la voz, ¿no es cierto? Y el cine se transforma en una suerte de diálogo, ¿no es cierto? Voz, ¿ya? Ahí Chon lo explica muy bien, o sea, el cine de vino, digamos, y el cine más mainstream, ¿no es cierto?, de vino bococentrista, ¿ya? ¿No es cierto? Es
la voz y la palabra lo que comienza a primar, ¿ya? Cambian los guiones, cambia todo en el cine, ¿no es Ujú, cierto? Es un cambio muy, muy, muy radical, ¿ya? Eh, y esa película lo muestra de manera bastante evidente, interesante. Eh, y claro, entonces, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de preocuparnos del sonido en el cine, tiene que ver con eso, o sea, con llevarlo más allá de la pura voz, ¿no es cierto? Del puro diálogo, ¿ya? Eh, o sea, el plano contra plano, por ejemplo, una figura tan clásica es voz, ¿no es cierto? Es casi pura voz, por decirlo de algún modo. ujú. ¿Ya? Inclusive, Eh, inclusive esto lo encontrás en películas, en muchísimas películas muy, muy clásicas en su concepción, ¿no? No hace falta irse a un cine de vanguardia o al cine moderno, ¿sí? claro. En su estructura. Por ejemplo, El Padrino es una película que sirve de ejemplo para un montón de cosas. Mm, Y a mi entender, una de las cuestiones más interesantes del Padrino es el silencio. Digo, más allá de que están hablando todo el tiempo, hay un silencio que guarda, más allá de que habla también, pero hay un silencio interior del personaje central que es demoledor. Y si yo lo digo, los oyentes se pueden dar cuenta enseguida, aunque no tengan que ir a ver mm, la película ahora, ¿sí? Porque hay un registro claro. de esto. ¿Sí? Mm, Y esto está claramente marcado por el director, esto es consciente. Muchas veces, digamos, yo hablo con gente que me dicen, pero esto lo pensó anteriormente, y yo digo, no importa porque está ahí. ¿Sí? Pero en este caso, este punto, este ejemplo, está claramente delimitado. Acá hay un mundo muy potente que no está dentro del orden de la palabra. ¿Mm? No está ahí. sí, qué buen ejemplo. Mira, no, efectivamente, ahora que lo dices, tienes toda la razón. No había, porque está claro, pues, o sea, claro, bueno, el silencio es otro gran tema, ¿no es cierto? Tanto en la música, la arte sonora, en el cine. Eh, por ejemplo, John Cage decía que el silencio justamente no es no es la ausencia de ruido, de sonido, sino que justamente todo lo contrario. Es la multipresencia de los ruidos, ¿cierto? Cuando quedamos en silencio, aparecen los ruidos, los sonidos, ¿no es cierto? Ya. eh, eh, y claro, pues es como o sea, si tú lo llevas a ese ejemplo que colocaste, el del Padrino, ¿no es cierto? Claro, hay un silencio, ¿ya? Que no sabemos si es introspectivo, ¿no es cierto? Si es un silencio estratégico al personaje, ¿no es cierto? Pero es como una suerte de eje, ¿ya? Sobre el cual ocurren las cosas, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Es como que si ese silencio estuviera operando, ¿no es cierto? Bueno, tú lo dijiste muy bien. Lo dijiste muy bien, ¿no es cierto? Este, Más allá de esta cuestión, ¿no? O sea, porque esto es un ejemplo, es interesante cuando uno puede dar ejemplos que quien ha visto la película, lo puede encontrar palpablemente, o sea, se da cuenta, aunque no lo haya concientizado previamente, ¿sí? Claro. Eso, digamos, es interesante porque uno sabe, o sea, uno se da cuenta que eso está ahí, ¿sí? O sea, y lo menos importante es si eso fue concebido conscientemente, más allá de que en este caso no me cabe duda, porque hay otros personajes de otras películas de Coppola que también guardan ese silencio. ¿Sí? El motociclista de Rumblefish guarda ese silencio también. ¿Sí? Por ejemplo, el Cars de Apocalypse Now guarda ese silencio también. ¿Sí? Claro. El espía de la conversación guarda ese silencio también. Más que ningún otro. Mm, Así que, y en películas donde se habla y se habla y se habla y se habla y se habla. ¿Sí? O sea, es como atender los dos teléfonos. Estamos acá en claro. en la narratividad, te doy el gusto de la narratividad, pero también te construyo otro mundo. Van juntos, pertenecen a al mismo esqueleto. ¿Sí? Claro. Me hace Qué otros autores se te ocurre que pueden ser importantes en cine a la hora de que ofrecen una dimensión del sonido que merezca prestárseles atención? Sí, bueno, Lucrecia Martel, como mencionaba, Ujú. y ahora que mencionaba el silencio, pienso en Béla Tarr. Ah, Béla sí, Tarr, extraordinario. Béla Tarr trabaja el silencio de otra forma, no es el silencio del personaje, es el silencio
del lugar donde acontece Sí, sí, la sí. situación. El ¿Ya? viento del caballo de Turín en el exterior Sí, es sensacional. claro. ¿Eh? Ese viento es sensacional porque ese viento claro, es como suena todo, pero es también es la deriva del mundo. O sea, algo sucede afuera, ¿no es cierto? Algo se está cayendo afuera, ya el mundo se está cayendo a pedazos y eso es el viento, ¿no es cierto? Eh, y claro, en otras películas como La Condena, por ejemplo, y muchas otras, en donde el lugar, la región donde acontece los acontecimientos, ¿no es cierto? Sí, sí. Está en silencio y siempre se escucha, ya sea el viento o alguna música o El algo. cable carril, en la condena, el cable carril, que el tipo Sí, ve por la ventana al comienzo, ve y se escucha el sonido sí, de cable sí, carril. sí. Exacto, exacto. Y que claro, es un sonido también que caracteriza los sucesos que van a venir, caracteriza el lugar, o sea, hay algo siniestro ahí, ¿ya? Los sonidos del Belatar indican que hay algo siniestro que está rondando, ¿no es cierto?, el espacio, ¿ya? Y aparecen, y aparecen, y aparecen como ni siquiera como fantasmas, como demonios, ¿no es cierto?, que están ahí y que es impresionante. ¿Ya? Belatar es un gran... Y aparte que, claro, él trabaja con un compositor, no recuerdo el nombre en este momento, que también es genial. O sea, por ejemplo, esas músicas que están tocadas en un teclado eléctrico barato, ¿no es cierto? Y que le da le da una dimensión de precariedad también, pero de proletariedad, por decirlo de algún modo, a las películas, ¿no es cierto? Ajá. Es, es fenomenal. Yo encuentro que justamente él es alguien que trabaja el sonido de manera muy sensible, muy inteligente también. Sí. Bueno, Leos Mm, Carax mm. es un amante de la música. Ya, por ejemplo, en su última película, Annette, bueno, cuando parte, ¿no es cierto? Es impresionante porque cuando parte como un musical, ¿no es cierto? Están grabando un tema en un estudio y de repente se separan y salen caminando, aparecen los personajes principales, ¿ya? Se me olvidan siempre los nombres, y comienzan a caminar en la calle cantando, ¿no es cierto? Y todo eso está tocado en vivo, ¿ya? O sea, Leos Carax es, claro, ahí hay toda una ingeniería de sonido que está pensando, ya, que está pensando, una ingeniería de sonido que es muy artística, por lo demás, que está pensando cómo hacer eso, ¿no es cierto? Cómo cantar en vivo trasladándose. Ya lo había hecho antes en Holly Motors, cuando Denis Lavant llega a una iglesia y comienza a tocar un acordeón, ¿ya? Y se van sumando músicos atrás, y también es como un plano secuencia sonoro. Es como si tratáramos de poner un nombre a eso, es un plano secuencia sonoro, ¿ya? Eh, y claro, está ese gusto, y bueno, y después de esa escena, en Annette, ¿no es cierto? Está este actor, siempre se me olvida el nombre, siempre se me olvida el nombre, que hace de cómico, ¿no es cierto? Y también todo eso está grabado en vivo. Entonces, eh, es impresionante cómo justamente el Dios Carax trabaja con sonidos, por decirlo, por muy técnicos que sean, ya son sonidos que están ocurriendo, ¿ya? En el fondo es un trabajo sonoro en el rodaje. Entonces, bueno, obviamente que después hay toda la postproducción, pero la primera toma del sonido está en el rodaje, ¿ya? Es súper interesante trabajar el sonido en el rodaje. También es genial. Eh, y bueno, Raúl Ruiz también es un tipo Ah, que sí, trabaja. nada, Raúl Ruiz es, Sí, son palabras mayores, va, todos son palabras claro, mayores, pero Raúl Ruiz es, no, es, o sea, claro. supera, digamos, la cantidad de películas que uno pueda ver de él en la vida de uno, o sea, hay más de 100 películas el tipo, no sé, Sí. no, uno, y todas son un concepto eh, muy concebido, muy, de una forma muy consciente, o sea, no ha hecho nada a la ligera, por lo menos pareciera, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo entra Mm. uno en este mundo tan vasto? En este momento están dando en el Centro Cultural Malva copias restauradas de Ruiz con entrada libre, ¿sí? Por estos días. Sí, qué bueno. ¿Sí? Vayan a ver Sí, porque sí, es Raúl obligatorio. Ruiz
Sí. Mira, hay una. Lo que pasa es si le decía que lo que pasa es si le decía que vayan hoy se perdían el programa nuestro, entonces nada. Claro. Pero lo digo ahora, ya pueden ir. Hoy, igual para la de hoy no había entrada ya. Así Ah, que ya. bueno. ¿Cuál daban hoy? Sabes que no me acuerdo, pero justo pregunté ayer. En realidad yo voy a ver Ruiz y no me importa cuál den, en serio te lo digo. Ah, ya. Pregunté ayer justamente a Eduardo Russo, lo encontré, justamente que es un amigo en común, ¿sí? Sí. Que él me estaba presentando la película y justo él me comentaba que para la de hoy no había entradas. Así que, Ah, bueno, ya. sí. Ya. Mira, Este, conversando una vez con Jorge Arragada, que era el compositor que trabajó prácticamente en todas las películas de Ruiz, me contó que para un trabajo, que es un trabajo que a fines de los 90, ya me acordaré el nombre, mi memoria falla de repente, eh, ¿cómo comenzó la película? Grabaron una pelota de ping-pong en el estudio. Y ahí empieza la película. mm. ¿Ya? Esa película se llama... mira, voy a googlear por No, mientras. esa no. Esa sí, la verdad que no me acuerdo. Ya no, es una película muy corta que se trata de una cofradía de cineastas que ven la misma película todo el tiempo, ya es un loop. Ajá, ¿Ya? ajá. Eh, el film, la película por venir, el film a venir, Ah, sí. sí, la película por venir. Esa no la vi. Sí, Esa no la vi. Precisamente esa no ya. la vi. Y bueno, y efectivamente es una película claro, como Jorge Aragada me dio el dato, la empecé a escuchar, y me di cuenta, porque es una película que dura 15 minutos, no más que eso. eh, eh, la película se puede escuchar sin la imagen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una suerte de radioteatro. Claro, ¿Ya? claro, 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 Raúl claro, Ruiz claro. era un amante del radioteatro cuando era niño. Sí, ¿Ya? sí. De hecho, hay una película muy bonita. Eh, también ya me acuerdo del nombre, en donde cuenta una historia de un niño escuchando radioteatro, ¿ya? Ujú. Y el padre lo lleva a El Dominio Perdido, se llama. El padre lo lleva a Santiago, un niño del sur lo lleva a Santiago a ver un radioteatro en vivo y se pierde todo. O sea, la imagen positiva, ¿no es cierto? Ya irrumpe la imaginación del niño que escuchaba radioteatro en su casa. Entonces, el radioteatro está presente en muchas películas de Ruiz, Y como tal, sí. ¿ya? Pero también como una idea. Y que siempre Como una tiene que idea. ver el radioteatro, inevitablemente Claro. es el sonido como protagonista. Gustavo, Exacto. tenemos que ir dejando porque se nos terminó el tiempo, es más, nos pasamos de tiempo ya, lo cual es Ya, bueno. buenísimo porque te comprometemos ya para seguir hablando en otro programa, ¿sí? Si Sí, te parece. encantado. Y hoy Este, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ojalá nos veamos pronto. sí, nos veremos Creo que seguro. iré a Buenos Aires a fin de año. Bárbaro. Ah, Ya. bueno, nos veremos ahí Sí, entonces. sí, genial. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Te mando un abrazo grande. Un Estuvo, abrazo grande para ti. gracias. Estuvo con nosotros Gustavo Celedón Borges y dejamos, Chino Nicolás Román, dejamos hablando de sonido a un programa que tiene que ver mucho con el sonido, que es Piano Bar, con Leandro Gottlieb, que es precisamente un programa de música, así que qué mejor programa previo que este que acabamos de tener en Periferias del Cine. Mi nombre es Luis Frank y nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima.